Estimados compañeros de la Universidad Politécnico Colombiano, respetable tutor, nos encontramos el día de hoy con Alexander Giralde Cano. Él es el director de la Corporación Educativa y Cultural de sus amigos, quien nos va a instruir con sus conocimientos sobre los temas respectivos a la antropología y sociología de la educación en cuanto al proyecto de la corresponsabilidad entre la familia, la escuela y la educación. Buen día, Alex. ¿Cómo estás? Hay una serie de preguntas, nos vamos a responder lo más específicamente y con mucha idealista. La primera es, ¿qué problemáticas tiene la escuela? Sociales, económicas. Yo diría que la escuela siempre ha tenido un problema social y económico muy grande a nivel de desigualdad. O sea, a partir de que todas las instancias pedagógicas han sido mal remuneradas, eso ha generado un desequilibrio a nivel social y una desigualdad por parte de los docentes. Eso ha generado un problema social porque los docentes no se ven comprometidos en sus aulas, en sus procesos, ya que su salario no es remunerado acorde con las exigencias que la misma sociedad lo demanda. Eso es un pilar bastante grande. Otra de las condiciones es que siempre hemos visto que la educación privada siempre ha estado muy superior a la educación pública en Colombia. Es decir, las capacidades que tiene la educación pública no han sido acordes a las condiciones que realmente la sociedad lo demanda. Por ende, el escape, como llamarlo así, de la educación privada ha superado mucho más las expectativas de la educación pública. Eso ha generado un concepto bien importante que hay que analizar. Muy bien. Para complementar eso lo podemos evidenciar en los resultados institucionales en cuanto a un paradigma entre públicas y privadas, en cuanto a pruebas externas, que claro, es muy superior. De hecho, hay departamentos a nivel de Colombia que tienen con un bajo condiciones económicas, como un Chocó, como una Guajira, como unas condiciones que tienen superiores o más altos resultados en las pruebas AB y pruebas CIVES, que son las pruebas que califican a nivel de toda Colombia. Y departamentos como Antioquia están muy por debajo de algunos departamentos y saliendo de la infraestructura y el apoyo que ha tenido a nivel social. Muy bien. ¿Existe conflicto entre alumnos y docentes? Bueno, si hay conflicto, el conflicto se ha tratado de menguar porque siempre la relación de alumno-docente va a estar mediada por el proceso de evaluación. El proceso de evaluación, al ser cuantitativo y no cualitativo, que eso es lo que pretende pues, el 1990, que pretende cambiar con esa condición de evaluación para mirar una mirada más integral del alumno, de tal forma que no haya esa desigualdad y no se presenten esos conflictos a nivel del docente y del alumno. Eso me parece que es importante que se analice más detenidamente porque no ha resultado como la ley lo planteaba, un sistema de evaluación más integral que no generara procesos de dificultad con los docentes. Alex, aquí quería hacer como un pico agregado. Yo estoy en la modalidad virtual y he tenido la posibilidad de compartir con muchos compañeros de Cundinamarca, de Boyacá, de otros departamentos y de otras ciudades capitales, llamándolas así. Y ellos, como somos 6 en el grupo de Medellín, preguntan mucho sobre, ¿ves si es verdad lo que dicen las noticias? Porque como estudiantes universitarios no se creen todo el cuento y dicen que toda la comunidad en general de Medellín es muy difícil de tratar en cuanto a esto de que, profe, espérese que en la calle cuadramos, matoneo, sicariato, ellos tenían esa duda. Bueno, sí, es totalmente cierto. Los problemas de las capitales, no solamente Medellín, Bogotá tiene un problema con las comunidades muy serio. Medellín, a partir de las fronteras invisibles, las comunas, tiene un problema bien estructurado y social marcado desde la historia misma de cómo las bandas de farmacodependencia, las bandas criminales han permeado también las instituciones educativas. Es cierto que al interior de las instituciones no hemos rompido el esquema social
de todavía darle una posición más diferente a los estudiantes que un modelo de una vida fácil basado en el sicariato. O, al igual, los problemas sociales que todo venga, los problemas de homicidio, de trata de personas, de la farmacodependencia, y como es cierto, la guerra que vive Colombia, de un desplazamiento forzado. Eso ha generado conflictos al interior de la escuela que todavía, aunque son visibles, no hemos tenido una herramienta suficiente para que el docente esté preparado para enfrentarse a una situación de ¿Qué valores y conductas interioriza la escuela en sus estudiantes? Bueno, hay una situación muy confrontada frente a las situaciones de valores que se presentan en la escuela. Siempre la escuela ha sido como la salvadora social. Entonces, en este momento, cuando se rompen los esquemas de la educación tradicional, cuando se rompen los esquemas de una familia formada, donde una estructura, ya ahora vemos familias disfuncionales, donde son familias monoparentales, donde la mamá tiene que salir, el papá tiene que salir, entonces los niños pasan a estar al cuidado casi que plenamente de los docentes u otros agentes externos que no tienen las capacidades para poder enfrentar esa situación. Eso ha generado una crisis de valores. Entonces todos los valores que se fundan a nivel de familia y que luego se fortalecen a nivel de escuela, el docente ha estado con las manos atadas para poder lograr mejorar las condiciones sociales. Sí, tienen relación en el sentido de los valores. Dichos valores promueven la equidad social. No. Cuando hablamos de equidad social, hay un factor determinante. O sea, aunque las políticas públicas a nivel de educación para la primera infancia, las políticas públicas de igualdad de condiciones, jamás las vamos a tener, porque siempre hemos encontrado que el concepto de equidad, cuando hablamos de las comunas de Medellín, en este caso tenemos las comunas 1, 2 y 3, las comunas 5, 6 y 7, a diferencia de otras como la 14 o la 11, que son comunas con otro extracto, son totalmente diferentes. Equidad cuando en los barrios urbanos, la urbe, en las periferias de la ciudad, hacen falta escuelas, los niños no tienen todavía las condiciones necesarias para unas condiciones de una escuela de calidad. Y en otros componentes, en otras estructuras sociales, todavía se ve que los muchachos, aunque tienen todas las condiciones laboratorias de alta calidad, docentes cualificados, siempre van a tener como una condición de desequilibrio o de desequidad, hablando de equidad. Sí, porque mirándolo desde un enfoque antropológico hablan es como de las necesidades que presenta el alumno según las mismas de la casa, es decir, todo hablando, retomando lo que usted decía antes sobre las familias monoparentales, que muchas veces los niños están mucho tiempo solos, entonces ellos traen unas desigualdades al aula de clase que en cierta medida el docente debería de poner a la par con los demás niños. Bueno, entonces ahí hay que entender una dinámica diferente a partir de las nuevas leyes nacionales a nivel de educación. Hay dos condiciones. Cuando antes se hablaba de educación regular, educación no formal, entonces ahí hay un concepto que tenemos que empezar a reevaluar, porque qué personas pueden entrar a la educación formal y cuáles no entran a la educación formal, ¿cierto? Hablando de las personas que tienen conceptos como extra edad. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, por ejemplo, los niños que tienen condiciones o necesidades educativas especiales, ¿cierto? La escuela pretende ser una salvadora cuando dice, rompamos el esquema de la educación para las personas especiales y la educación para la educación regular. Entonces dice, bueno, integremos a todos como un concepto de equidad a partir de la Constitución del 91, ¿cierto? Y hay otros decretos como el 82 que hablan del concepto de cómo ingresan los niños con dificultades al aula cuando los docentes en este momento todavía no están lo suficientemente preparados para tener estos tipos de niños. Entonces, si el rango, por ejemplo, en Antioquia, se habla que el 5% de la población, de la población en Antioquia
presenta algún tipo de dificultad, estamos hablando de que hay un porcentaje más o menos entre 2 y 3 alumnos en un aula de clase que presentan un tipo de necesidad, llámese déficit de atención, llámese hiperactividad, llámese trastornos emocionales, trastornos atencionales, llámese dificultad para la escritura, para el habla, para el cálculo. Entonces, eso más los problemas sociales que se enfrenta la sociedad, como el sicariato, como el desplazamiento forzado, entonces genera al interior del aula de clase un caos que el profesor todavía no está entendiendo cuál es la dinámica que se presenta. Entonces, eso va a generar un proceso de desigualdad y un proceso donde los docentes todavía estamos en un proceso de trascendencia para mejorar un proceso de calidad. Muy bien. Siguiendo el hilo conductor de esta idea, siguiendo este orden de ideas, cuando hay casos, ¿cómo se afronta la realidad de un alumno que se comporta diferente en la comunidad? Hablando ahorita de las necesidades educativas. Bueno, no estamos preparados para enfrentar una situación, aunque las instituciones educativas universitarias están en este momento en medida para que esa situación no se dé. De todos modos hay un grupo de apoyo, hay un grupo de profesionales, las EPS han tomado también conciencia, algunas instituciones gubernamentales que han tratado de apoyar la labor que hace la escuela. Entonces, vamos a pensar así, que no es un grupo, no es un docente, sino que es un grupo de profesionales que están en función de atender a ese niño. En esa medida de pronto hemos tratado de romper esa brecha entre hablar de educación formal para los niños con necesidades educativas. Lo más importante en esta condición es que muchos de los niños han logrado comprender y entender cómo socializar con niños con diferentes causales y diferentes dificultades en el aula de clase. Eso ha sido lo más importante y esa es la labor que nosotros tenemos que hacer como docentes, que aprendamos a convivir dentro de la diferencia. Ahora, el anverso de la moneda es ¿qué acciones se toman en la escuela cuando hay comportamientos significativos? Bueno, hablar de comportamientos significativos, bueno, hay diferentes escenarios. Comportamientos significativos que pueden ser llamados desde la condición positiva. No es solamente pensar en el niño con dificultades, sino también el niño que viene con una condición diferente. Es decir, como el niño que viene con una condición de afrocolombianidad, un niño que viene desplazado, o un niño que tiene unas creencias culturales o religiosas totalmente diferentes a las de la ciudad. En esa tarea estamos haciendo un proceso. Cuando hablamos de un proceso de negativo, llámese un niño con comportamientos trastornos disociales, por ejemplo, la institución debe tomar una conciencia y no hacer una condición punitiva de expulsión, ¿sí? Como anteriormente se daba, a través de mejorar las condiciones del niño. Es decir, involucrar a la familia, involucrar al Estado y con el docente tratar de mediar en el proceso. Porque como ya sabemos ahora, el niño bajo la protección de los derechos fundamentales, el niño no puede ser expulsado del derecho fundamental a la educación. ¿Qué programas diseñan para complementar a la familia y la escuela en temas de educación? Bueno, ahí estamos dando una pelea, no ha sido fácil, es difícil porque las condiciones socioculturales de la modernidad implican que los padres son totalmente ausentes del proceso formativo. Es decir, los papás están en función de traer la comida, la alimentación, pagar los servicios a la casa. Pero el cuidado, apoyar los procesos pedagógicos ha sido muy complejo. Entonces, en esa tarea hemos tratado de mediar el proceso, ¿cierto? Como hablamos de tiempo, no de tiempo, hablando de horas, hablando de minutos, sino hablar de tiempo, pero tiempo con calidad. ¿Qué es la condición diferente al proceso, ¿cierto? Como apoyos a tu niño en el proceso formativo y en esa condición es darle estrategias al padre de familia para que el niño tenga agrado en el proceso de formación, agrado a ir a la escuela, agrado a hacer sus tareas, agrado a respetar la norma, más que en el proceso mismo, ¿ya? Esas son las condiciones que la escuela tiene que propiciar y estamos en esa tarea. ¿Es pertinente la educación de la escuela con las necesidades de la comunidad? Bueno,
Yo siempre he tratado de mediar en esa condición porque aunque estamos en este momento mediados por más de 11 proyectos obligatorios que la escuela plantea, que el proyecto vial, el de sexualidad, el de agrocolombianidad, el proyecto de tiempo libre, ahora con el de artes, una infinidad de proyectos que en síntesis le roban el espacio significativo a las instituciones educativas. Entonces hay dos procesos. Uno es si nos ceñimos a los estándares mínimos por competencias que debemos de cumplir todas las instituciones y que el niño debe lograr para pasar el año. Pero esa es la condición que nos están calificando a nosotros para mediarnos como instituciones de alta calidad. Es decir, como las pruebas a ver en este momento nos califican en instituciones que han logrado cumplir con esos escenarios. Pero otras condiciones diferentes, como los procesos culturales que se van al interior de la institución, los proyectos obligatorios, ¿cierto? Esas condiciones le han restado a los procesos, pero para mi concepto debemos de propiciar no tanto el conocimiento cognitivo del niño, sino que el niño debe tener herramientas para cómo adquirir ese conocimiento cognitivo. Hacia allá le tenemos que apuntar, no al hecho de que el niño aprenda en la escuela, sino que el niño tenga el deseo de aprender, que sea lograr llegar a que el niño sea una autoridad. El término interculturalidad se evidencia en la propuesta educativa. Bueno, sí, a ver, el término interculturalidad se ve más en el proyecto de agrocolombianidad, ¿cierto? Ahí no solamente entra el concepto del niño de comunidades afro, sino que también está medida por las comunidades indígenas, por las comunidades que viven de una cultura diferente, campesina, y que todas convergen en el espacio de escuela, ¿cierto? Convergen en esa institución. Ahí es cuando el docente tiene que tener estrategias para que el niño aprenda a convivir con esa diversidad. La diversidad de género, la diversidad de raza, la diversidad de credo, la diversidad de tendencias sexuales, ¿cierto? Que ya ahora en este momento tienen un componente social muy grande y todas convergen en la escuela. Y es la escuela la que tiene la obligación de enseñarle al niño cómo convivir con esa multipluralidad de culturas y de condiciones, de esa diversidad. ¿Cómo educar a estudiantes que tienen distinta procedencia evitando la discriminación? Bueno, es un concepto complejo porque todas las instituciones se ven sometidas a esa condición, todas estamos inmersas a esas condiciones como lo estamos planteando anteriormente. Ahí la tarea es meter unas condiciones acordes a las condiciones culturales y respetar el valor por el otro. Hay un valor importantísimo en las personas de esa condición, de cómo todos podemos converger en un mismo espacio valorando el saber del otro. Eso es un valor que tenemos que sembrar en todos los niños y las niñas. Eso se logra a partir de pedagogías diversas que tengan la metodología de que todos hacemos parte de un colectivo y ese colectivo tenemos que enfrentarlo todos. Hay en este momento diferentes escenarios que han cambiado su metodología, su pedagogía de enseñanza, donde son más tendencias al cooperativismo, ¿sí? Más que antes al constructivismo. Y esas tendencias ahora pretenden es eso, que el niño realice todo su potencial, pero su potencial en función de los demás. Vamos a complementar estas dos preguntas que apuntan hacia lo mismo, hacia la desigualdad social, y para tener en cuenta los aportes dados por Alexander, que es el director de la corporación, les quiero comentar, que no quede por fuera de la entrevista a los compañeros del tutor, que la corporación de sus amigos está ubicada en el ranking de sexta en cuanto a las pruebas externas IFES a nivel municipal, a nivel Medellín. Y además, el viernes pasado ganó el premio, quedó de segunda a la calidad educativa. Entonces, no es simplemente una convocación abierta ni nada, con el valor agregado que Alexander también es docente universitario en el Tecnológico de Antioquia. Entonces,
Para finalizar, Alex, y en manera de conclusión, según la UNESCO, los sistemas educativos de América Latina son desiguales y continúan produciendo la desigualdad social. ¿Es cierta esta afirmación? Bueno, lo que pasa es que para la UNESCO es algo vital mirar es como la proyección a nivel mundial, como las naciones, digamos así, tercermundistas logran salir de esa condición. Uno de los proyectos que ha sido bandera a nivel municipal, yo sé que todos de pronto en otros municipios lo pueden conocer, en otros departamentos, es como Medellín y el departamento de Antioquia que le ha apuntado a la educación para la primera infancia, ¿cierto? Esa condición, por ejemplo, la UNESCO la ha valorado porque ha disminuido los índices de pobreza. Hablamos que ya en Antioquia no hay niños que mueren de hambre, pero siempre va a haber un proceso de cuidado. Las políticas a nivel educativo no son políticas que de una u otra forma han tenido procesos a nivel mundial, sino que se han retomado de una condición externa. Es decir, como procesos pedagógicos siempre se han mediado por otros procesos a nivel mundial. Y lo retomamos porque son exitosos a nivel de Colombia. Pero nos hemos dado cuenta de que nosotros como docentes tenemos que profundizar más en las condiciones socioculturales, en conocer hacer un diagnóstico certero de cuál es la población que nosotros tenemos y hacia dónde tener metas claras, hacia dónde tenemos que apuntarle y hacia dónde es lo que queremos lograr. Tratar de que la UNESCO unifique procesos pedagógicos a nivel de Latinoamérica es muy complejo. Hablar, por ejemplo, de las favelas, de que son una crisis muy marcada por el mundo de América. Hablar de los problemas, por ejemplo, de los apartamentos en El Salvador, de las comunidades que tienen problemas de precariedad. Hablar de los problemas en México con las crisis que tienen de los grupos narcotraficantes, hablar en Medellín de los problemas de las fronteras invisibles. No van a permitir nunca hablar de una educación unificada para toda Latinoamérica. Nosotros estamos a años luz de lograr un concepto diferente a las naciones que han tenido un desarrollo altamente potencializado. De hecho, sabemos que, por ejemplo, niños en otros países desarrollados como Suecia, como Irlanda, que la educación no comienza en la primera infancia, sino que comienza a partir de los 11 años. Entonces es muy paradójico como nosotros, el niño tiene que estar educado desde los 2 años. Y el niño ingresa a la institución, ingresa a la escuela, al prejardín, al jardín, a mediarse con procesos pedagógicos. Cuando hemos conocido que la familia debe dar un vuelco muy importante porque es la primera formadora. Y ahí es donde se formalizan las bases reales para que el niño tenga su capacidad y desarrolle todo su potencial en la escuela. Y entonces, hablar del concepto de que la UNESCO quiera unificarlo me parece algo ambiguo porque nunca lo va a poder lograr de acuerdo a las condiciones culturales. Muy tópico. Bueno, Alex, muchísimas gracias por el tiempo. Dios le pague por la salud. Ya bien, compañeros, esperando que fomentemos entre todos espacios de retroalimentación con peritos en educación como lo acabamos de presenciar con Alexander Giraldo. Los dejo, que tengan un feliz día y Dios los bendiga. Hasta luego.